buena iniciativa lo que estábamos viendo en pantalla. ¿Cuántas veces hemos escuchado que empieza un dolorcito de cabeza y dice, y se vino un derrame cerebral? Bueno, es que todos estamos expuestos a eso, pero esto va por fases y es importantísimo comprenderlas. Hoy tenemos a la doctora Catherine Barrantes que está con nosotros. Doctora, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, buenos días. ¿Qué es un derrame cerebral? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo? Ok, esto es una alteración que se ve en el cerebro por una falla en el aporte de sangre al cerebro, ya sea en una zona o varias de estas. Esto puede ser permanente o transitorio. ¿Cómo identificar, doctora, la presencia de un derrame? Ok, es muy importante que tengamos claros los síntomas que se pueden presentar para poder nosotros identificarlo y acudir a emergencias lo más pronto posible. Esto nosotros lo identificamos a través de un acrónimo que se llama CARA. CARA de C de cara caída, nosotros vamos a ver que un lado de la cara se va a ver totalmente desvanecido, como débil o entumecido. Vamos a notar A de arm o brazo, que el brazo va a estar caído. Entonces a esos pacientes le podemos pedir, por ejemplo, que eleven ambos brazos. Vamos a notar que uno se va a debilitar, se va a caer más rápido. O en definitivo no lo puede elevar porque está totalmente entumecido. R de respuesta, el habla del paciente se va a ver afectada. Entonces básicamente el paciente o habla muy enredado o dice incoherencias o cosas sin sentido, y esto hace que entonces no podamos entender muy bien lo que nos está respondiendo. En ocasiones incluso al paciente usted le hace preguntas, el paciente entiende pero no logra responder adecuadamente a lo que le estamos preguntando. Y la A de atención inmediata, que esto es llamar al 911, inmediatamente lo estamos identificando. Tengo que saludar a Gretel María, a Ricardo Cruz, a todos los que están en nuestro Facebook Live. Hagan sus consultas porque aquí tenemos a la profesional en la materia. Doctora, a veces la persona se ve como confundida, pero ¿cómo diferenciar entre un dolor de cabeza o ya decir, no, lo que me está dando es un derrame, salgamos corriendo? Ok, esto es muy importante. Los pacientes que tienden a tener un dolor de cabeza muy intenso, de manera súbita, súper fuerte ese dolor, y son pacientes que normalmente no son conocidos migrañosos, son pacientes que normalmente no tienen dolores de cabeza, y esto hace que podamos identificar ese dolor de cabeza como más intenso, ¿verdad? Un dolor que nunca hemos tenido, y se vuelve hasta un dolor incapacitante. ¿Hay mareo o la persona se siente caliente? ¿Cuáles son como esas señales? El paciente puede tener mareo, puede tener dificultad para caminar o tener inestabilidad para poder caminar, y el paciente se puede ver confundido incluso. Doctora, ¿qué pasa cuando ya es hemorrágico la cosa? Ok, los eventos cerebrovasculares se van a dividir en dos, que eso es algo muy importante. Está el evento cerebrovascular que es hemorrágico y el que es Pasemos isquémico. un toquecito a la pizarra, claro, doctora, que sí, porque usted lo puso ahí bien bonito. A ver, ¿cómo es la cosa? El evento cerebrovascular isquémico o infarto cerebral es uno de los eventos que ocurre en un 87% de los casos. Esto se da por una obstrucción en uno de los vasos sanguíneos que aporta flujo sanguíneo al cerebro. Esto ocurre por un coágulo, que acá yo traté como de representarlo, un coágulo de sangre que lo que hace es obstruir el paso de sangre. Este coágulo se forma en cualquier parte del cuerpo, viaja por todo el torrente sanguíneo hasta llegar a una de las arterias más pequeñas del cerebro, obstruyendo en una zona de este tejido. Y otra causa es una placa de ateroma, lo que nosotros le llamamos una placa. Esto ocurre cuando tenemos altos niveles de grasas o colesterol en la sangre, se van formando placas o zonas endurecidas en la arteria, que hace que el flujo de sangre no sea correcto hasta que llega un punto en el que obstruye. Cuando no hay aporte de oxígeno, de nutrientes de la sangre al cerebro, ese tejido inmediatamente empieza a morir. Doctora, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que esto se le empiece a dar a uno? Eso puede tardar, lo que es un ateroma tarda años en suceder. No es algo que ocurre inmediato. Lo que es un coágulo puede suceder en cualquier momento. Vieras que Auri le dice, buenos días, vieras que a mí me pasa que ella tiene un hormigueo en el brazo izquierdo, desde el hombro hasta el codo, y le da dolor de cabeza. Son cosas que hay que diferenciar. Vamos a ver, los síntomas de un evento cerebrovascular son síntomas súbitos. Es un paciente que normalmente está hablando o sentado comiendo y de un pronto a otro tiene el desvanecimiento de su mitad de su cara, que es algo muy importante, que vamos a ver una simetría en, por ejemplo, la sonrisa. Si le pedimos a ese paciente, para nosotros poder identificarlo, es decirle al paciente rápidamente, sonría. La sonrisa se va a ver
asimétrica, es decir, no va a ser igual en ambos lados. Además que lo que les mencioné, ¿verdad? Si hacemos al paciente elevar los brazos, vamos a ver que va a haber caída de uno de estos, o sea, va a haber debilitamiento de un lado del cuerpo. Y algo muy importante, siempre va a ser el debilitamiento en el mismo lado del cuerpo. Es decir, el mismo brazo que se debilita es la misma pierna que se puede debilitar y va a depender de la cantidad de tejido cerebral que se está viendo afectado para ver si se logra afectar ambos lados, ambas extremidades. Doctora, verás que están preguntando por las fases. Vamos a ver en pantalla para que usted nos explique un poquito y vamos desgranando un poquito esto. Ahí tenemos las diferentes fases. La trombosis de 40-50%. ¿Qué es eso, doctora? Ok, esas son las causas. Lo que es trombosis y embolia son causas de un evento cerebrovascular isquémico que les mencionaba que ocurría en el 87% de los casos. Entonces, eso es básicamente un coagulito de sangre que ocurre por estos dos, trombosis o embolia, y viaja por el torrente sanguíneo y se aloja en una de las arterias pequeñas del cerebro, obstruyendo el paso de sangre, evitando el aporte de oxígeno y de nutrientes, así evitando que este tejido logre trabajar bien y haciendo un daño cerebral inmediato. Esto ocurre en pocos minutos. Ahora, en la parte de la hemorragia es... Perdón, tengo que hacer una pausa ahí. Cuando dicen que ese trombo, ¿verdad? Porque yo veo que hacen un examen para ver si tiene... ¿Y cuántas veces hemos escuchado? Ay, es que le llegó al cerebro y se fue, ¿verdad? ¿Cómo sube eso hasta llegar a la cabeza? Básicamente la trombosis venosa profunda, que es la que me estás mencionando, se produce normalmente en miembros inferiores, en las piernas, y por un tema de movilización de las piernas, ese trombo se puede desprender, ya no se queda solo alojado en la pierna y viaja por todo lo que es el torrente sanguíneo, llegando hasta, viaja por todas las arterias, todas son de diferentes tamaños y esto se puede alojar en cualquier parte, desde un pulmón, el corazón, hasta el cerebro. Doctora, vieras que don Guachi Soto dice que ¿por qué a las personas se le duerme la mitad de la cara? A él se le duerme un poquito el lado izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? Sí, cuando es algo que ya es más permanente, vamos a ver, que es algo más crónico, nosotros ahí podemos diferenciarlo de un evento cerebrovascular, porque algo más crónico implica que son síntomas probablemente de un derrame facial, que es lo que llamamos, que ya es algo muy distinto a lo que es un evento cerebrovascular. Miras que a Juan Carlos los dedos de los pies y las manos se le ponen morados, entonces le da miedo que tenga que ver algo. Normalmente no son síntomas que estén asociados a un evento cerebrovascular. El otro evento cerebrovascular que estábamos por mencionar es el hemorrágico, que este ocurre un poco más rápido los síntomas. Esto ocurre porque en una arteria del cerebro se presenta una ruptura y hay gran salida de sangre en el tejido cerebral, haciendo un efecto de presión, generando ya daño en el tejido cerebral. Esto ocurre principalmente por presión arterial elevada, malformaciones en las arterias, como un aneurisma, por ejemplo, y traumatismos. Por darte un ejemplo, que voy en una moto, tengo un accidente de tránsito, golpeo fuerte la cabeza y ahí se presenta la hemorragia. Vieras que una Maggie dice, qué buena doctora, explica muy bonito. Vieras que tiene isquemias transitorias, curiosamente, le pasa cuando se lleva un chichón o se enoja. El tercer tipo de evento cerebrovascular es la isquemia cerebral transitoria. Este es un tema muy importante porque son síntomas que se pueden presentar igual a un evento cerebrovascular, pero son más breves y de pronta recuperación. Es decir, el paciente se recupera ese mismo día incluso y no deja secuelas. Ahí viene algo importante que tenemos que tener claro y es que no nos debemos de tranquilizar o calmar o normalizar de que una isquemia cerebral transitoria es algo que siempre me pasa, entonces no pasa nada, voy a dejarlo pasar. Se me durmió el brazo, no lo puedo mover, entonces no, esto es lo mismo que siempre me ha pasado. Con eso, ¿verdad? Sí, siempre me pasa y siempre me dicen que es una isquemia cerebral transitoria, lo voy a dejar pasar. No se puede hacer esto porque no podemos diferenciar sin estudios pertinentes intrahospitalarios para poder definir si es una isquemia cerebral transitoria o si es un evento cerebrovascular hemorrágico o isquémico. Doctora, otra vez que explique esto que usted dijo en el principio. Sí, básicamente nosotros utilizamos un acrónimo que es CARA para poder definir en la casa qué es un evento cerebrovascular. C de cara caída, que eso vamos a ver que la mitad de la cara se va a ver desvanecida, debilitada o entumecida. El paciente normalmente le pedimos que sonría y la sonrisa va a ser asimétrica. A de arm o brazo, le pedimos al paciente que eleve sus dos brazos, uno se va a ver debilitado, se va a ver que se cae más rápido o que en definitiva lo tiene entumecido y no lo logra movilizar.
R de repetición, que esto es lo que se va a ver afectado, es el habla del paciente, ¿verdad? Que el paciente va a hablar enredado, puede hablar incoherencias, hacemos preguntas sencillas y el paciente nos responde una cosa totalmente sin sentido. Y A de atención inmediata, que esto es llamar al 911. Entonces, uno de los pasos más importantes es, una vez que ya yo identifique lo que es un evento cerebrovascular, yo debo llamar al 911 y algo muy importante, hay que entender que el 911 recibe muchísimas llamadas y todo es una emergencia. ¿Cómo le definimos entonces al 911 que esto sí es una emergencia real? Cuando ya lo identificamos, tenemos que decirle al operador del 911, sospecho que alguien está teniendo un derrame cerebral, un evento cerebrovascular o accidente cerebrovascular. Doctora Barrantes, se nos hizo corto el tiempo, para Xenia, María, Beatriz, a Guillermo, a todos los que están escribiendo, vamos a contestarle por fuera, ¿le parece? Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Compañeros, seguimos.